Vamos a tocar el tema, la alteración de la personalidad. Y pueden tomar asiento. La alteración de la personalidad. Hay un pasaje en la Biblia donde Jesús hablaba y decía: ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, dando a entender el Señor que Satanás no tenía que tener cabida y que no tenía cabida en la vida de Jesús. Igual, eso también es para nosotros, los hijos de Dios. O sea que lo normal es que Satanás no tiene que tener cabida en nosotros, pero también se subentiende que él puede intentar tener cabida en nosotros y puede introducirse para dañar la personalidad. El objetivo número uno de Satanás es poder infiltrarse en la vida de una persona para manifestar una personalidad diferente a la personalidad real del individuo. En la psicología se conoce con otros nombres, como la bipolaridad, se conoce como personalidad desviada. Hay muchos conceptos que trata el hombre de manera natural de definir lo que realmente es un asunto espiritual. El enemigo se aprovecha de muchas circunstancias en la vida del hombre, cuando está pasando por crisis, por momentos difíciles, cuando está pasando por problemas, cuando está pasando por situaciones que realmente tocan lo profundo de su corazón. Y como no tiene la sabiduría, ni la formación, ni está establecido en la palabra de Dios, le da cabida para que pueda entrar de pronto el odio, el aborrecimiento, la envidia, los celos y todas estas cosas que no son normales y que habitan en muchas personas. Vamos entonces al Evangelio según San Lucas, capítulo número 9. Capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 26. Lucas capítulo 8, verso 26. Cuando lo tenga, dice amén. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a leer la palabra, lo que pueda. El endemoniado gadareno. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos
cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que les dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a casa, a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Señor, te honramos, te damos gloria y pedimos, Señor, que en esta noche tome control de los aires y que operes con tu poder y con tu gracia. Que esta noche, Dios mío, hables a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo está fluyendo en medio de nosotros, trayéndonos esta palabra revelada a nuestras vidas, y que hoy podamos, Señor, entender, Señor, lo que tú tienes con nuestras vidas. Te honramos, te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Si usted atendió el texto que hemos leído, habla de un caso que es bastante famoso en la Biblia, y es el caso del endemoniado Gadareno. Un hombre que estaba en una región que se llamaba Gadara. Y este hombre, dice aquí la palabra, que no vestía ropa ni moraba en casa, porque de él se habían apoderado muchos demonios. Y dice que lo amarraban con cadenas, con grillos, pero todo eso lo rompían y moraba entonces en los sepulcros. O sea que era un hombre bastante violento. Y el desarrollo de esta historia nos muestra cómo vino una intervención de Jesús sobre la vida de este hombre y fue absolutamente libre. Y después quiso seguir a Jesús y Jesús lo envió para que él predicara el evangelio. Y de ahí empezó a predicar en toda la región de alrededor, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Esa es en síntesis la historia del endemoniado Gadareno. Pero hay una profundidad en este pasaje que en esta noche lo vamos a analizar, y yo quiero que usted se enfoque en la perspectiva que tiene que ver de cómo la obra de las tinieblas, o sea, la influencia de los espíritus inmundos, puede alterar la personalidad de los individuos. Entonces este fue un hombre que su personalidad fue alterada por una presencia demoníaca, más exactamente por una posesión demoníaca. Entonces él fue poseído por demonios y los demonios alteraron toda su vida personal, su vida social, su entorno, todo lo alteraron los demonios en la vida de este hombre hasta que vino Jesús. Entonces vamos a ir paso por paso en este estudio que estamos realizando. Vamos a ir paso por paso y vamos a tratar de que Dios nos hable acerca de cómo fue este asunto y cómo Dios pudo libertar a este hombre. Entonces lo más importante de esto es que podamos reconocer, número uno, que la alteración de la personalidad de alguien generalmente tiene un responsable, y es Satanás. Pero él siempre se trata de esconder para que no lo miren a él, sino que miren la persona. Y cuando él logra esto, causa división, causa aborrecimiento, causa odio de unos con los otros, porque el hombre entonces no está viendo el autor de la obra, sino que ve una consecuencia, ¿verdad? Alguien alterado, cambiado, con una actitud de pronto agresiva,
con una actitud de pronto violenta, con una actitud de pronto de aborrecimiento, etc. Hay muchas manifestaciones que se dan. Así que vamos entonces a entrar en cada detalle de este pasaje y vamos a aprender. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender como cristianos es a conocer el mundo espiritual. Si un cristiano desconoce cómo funciona el mundo espiritual, se va a ver en problemas, porque no va a entender los eventos que puedan ocurrir a su alrededor. Y si no los entiende, entonces ya es víctima de Satanás. Entonces vamos a entender esto, a pedirle a Dios que en esta noche traiga esa revelación a nuestra vida. Por eso le pido que usted esté conectado con Dios ahí donde está, permitiendo que el Señor nos esté hablando. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. O sea, en primer lugar vemos que Jesús fue a ese lugar. O sea que había un propósito de Dios para libertar a un hombre que estaba cautivo. Esto nos debe estimular a nosotros para reconocer que Dios no es ajeno a la situación que pueda estar viviendo alguien. Así sea nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, o sea nuestra propia vida. Tenemos que tener bien claro que no estamos solos. Tenemos que tener bien claro que Dios siempre va a buscar todos los mecanismos para que la gente sea libre. O sea, el propósito de Dios es libertar a los cautivos. Jesús vino para dar libertad a los cautivos. Entonces, desde este punto de vista, tenemos que entender que va a llegar el tiempo de Dios para una sanidad, para una liberación, para una transformación de una vida que está en atadura. Amén. Entonces, tenemos que tener la confianza en Dios. Número uno, tenemos que tener la confianza en Dios, la fe, la seguridad que Dios va a actuar, que Dios se va a mover, que Dios va a resolver las cosas. No podemos decir Dios se fue, Dios nos abandonó. No, en el tiempo específico Dios vendrá sobre una vida para libertarla de la esclavitud de las tinieblas. Amén. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Tenemos que ir paso a paso porque hay muchas cosas aquí muy importantes. Note bien que el Señor llegó a ese lugar de Gadara, pero dice también la Biblia que vino a su encuentro un hombre de la ciudad, pero endemoniado. O sea, tenemos que tener en cuenta que a pesar de que el hombre estaba posesionado por demonios, había algo en su interior que quería ser libre. Cuando alguien es de Dios, siempre en su parte interior está el deseo de ser libre. No hay nadie que no sea de Dios que a pesar de todas sus ataduras no quiera ser libre. Siempre habrá en lo más profundo del corazón el deseo de la libertad y de saber que solamente el poder de Dios puede intervenir para libertar nuestra vida. Y eso le pasaba a este hombre. Sobre él había una legión de demonios. Estaba absolutamente endemoniado. Tenía una actitud agresiva y violenta. Si lo estaban buscando para amarrar y lo amarraban, era porque el hombre era insoportable. Tenía que ser alguien violento. Pero a pesar de toda su vida endemoniada que tenía y a pesar de esa legión demoníaca, había algo en su interior que sabía que Jesús era la solución para su vida. Cuando hay una persona que anhela buscar de Dios, desea de Dios, y aunque esté en la condición espiritual que esté, va a tener la tendencia a buscar a Jesús. Allí nosotros podemos notar realmente quién es de Dios y quién no es de Dios. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, personas que tienen ataduras espirituales, pero siempre están buscando la iglesia, porque saben que en Dios está la solución. Así que este hombre, dice aquí, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Hay algunas cosas muy interesantes aquí. Primero, que era un hombre de la ciudad. O sea que no era cualquier persona que vivía en cualquier aldea. Era un hombre que vivía en la ciudad. O sea que era un ciudadano. Amén. Pertenecía a una ciudad. Era un ciudadano.
Pero dice que este hombre estaba endemoniado. O sea que la palabra endemoniado significa que sobre él había demonios. Esto nos enseña que el ser humano puede estar bajo la influencia o la posesión demoníaca. Cuando hablamos de influencia es cuando los demonios en la persona los pueden conducir a tomar acciones que van en contra de su propia voluntad o en contra de la voluntad de Dios. Y cuando hablamos posesión de demonios, es que el demonio tiene el control absoluto de la personalidad y todo lo que hace esa persona no es de su voluntad, sino que el demonio tiene control absoluto y no le da espacio para que él tome decisiones por su propia cuenta. Eso es un endemoniado. El endemoniado tiene posesión de demonios. O sea que hay un demonio que controla absolutamente su vida. Eso es un endemoniado. Y alguien que tiene influencia demoníaca es que los demonios influyen en él en la toma de decisiones, en las palabras, en las actitudes y procedimientos de su vida. Entonces este hombre estaba endemoniado y dice desde hacía mucho tiempo. Esto nos enseña también que los demonios pueden habitar en una persona por años y pueden estar allí por mucho tiempo en la vida de las personas. Y de pronto nadie se da cuenta, pero ahí están habitando los demonios. Ellos pueden vivir en un cuerpo humano, los demonios. Y esto es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Este hombre estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo. Había una manifestación demoníaca en su vida por un tiempo bien largo y extendido. Eran 12,000 demonios que estaban sobre este hombre. Y no vestía ropa. No vestía ropa. O sea que este hombre andaba desnudo. En otras palabras, siempre los demonios tratan de avergonzar. De avergonzar. Y dice aquí la palabra que este hombre no vestía ropa. De ahí que aprendemos que siempre la manifestación demoníaca en las personas le pone la tendencia a la desnudez. Siempre a avergonzar su intimidad. Entonces, por eso es que nosotros vemos que en este tiempo, si usted ve una prostituta y la compara con una mujer de bien, va a encontrar una diferencia en el vestir. Porque el demonio va a tratar de siempre avergonzar el cuerpo humano, aunque la persona sea inconsciente. Este hombre estaba inconsciente de lo que los demonios estaban haciendo en su vida. Pero una de las cosas que el demonio estaba haciendo era avergonzar a un ser creado por Dios, manteniéndolo desnudo. Entonces siempre la tendencia de los espíritus inmundos en la persona es avergonzar al cuerpo. Por eso es que ustedes, que las prostitutas tratan de mostrar todo lo que tienen por la contaminación demoníaca. Entonces el vestir tiene mucho que ver con la calidad de vida espiritual. Porque la influencia demoníaca siempre trata de avergonzar. Pero el que quiere estar recatado en Dios siempre trata de cubrirse para no avergonzar su cuerpo, no mostrar su cuerpo. Entonces aquí vemos que estas son características de los demonios en la vida de las personas. O sea que esto nos puede dar luces acerca de cómo está la condición de alguien espiritualmente. Hay que tener el discernimiento de espíritu y estas cosas nos ayudan a identificar cómo es la condición de alguien. Cuando vemos una persona que está tratando de mostrarlo todo, sabemos que hay una intervención demoníaca ahí para avergonzar ese cuerpo, aunque la persona lo haga por otras razones. La persona tiene sus razones, pero el diablo tiene sus propias razones. Amén. Ni moraba en casa.
O sea que este hombre había perdido su parte natural, que es la convivencia. Había perdido lo que es la comunión los unos con los otros. O sea que se convirtió en un ser aislado completamente. Se convirtió en alguien que no era social. Entonces una de las obras de Satanás es impedir que alguien sea social, que alguien pueda mantener una comunión o una relación con otras personas. Porque la influencia demoníaca de control sobre la vida de las personas es alejarla de la comunión con nosotros. Si usted va a la palabra de Dios, es todo lo contrario. La Biblia habla de donde están los hermanos juntos y en armonía. Entonces nosotros como cristianos buscamos la unidad y nos mantenemos en la congregación, dando muestra de que quien está con nosotros es el Espíritu de Dios, que siempre trata de juntarnos, como dice Jesús, como la gallina a sus polluelos. O sea, siempre el propósito de Dios con sus hijos es la unidad, atraerlos en una comunión. Pero la obra del diablo es disgregar al hombre, separar al hombre, apartarlo de la relación, del afecto de los unos con los otros. Cuando el hombre mantiene una relación con otras personas, esto le da satisfacción, le da tranquilidad, porque uno siente el afecto fraternal, el amor de las personas. Pero el diablo, que busca apartar, sacar al hombre de la comunión para que no sienta el amor de los demás, para que no sienta el afecto de los demás. Y esto entonces lo aísla. Este hombre fue aislado por su condición demoníaca. Entonces tenemos que entender eso. De pronto a veces vemos gente que se aísla es porque tiene problemas. La gente que se aísla de los demás es porque tiene problemas. La gente que no soporta estar en una convivencia con otras es porque tiene conflictos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando una persona tiene conflictos para convivir con otras, generalmente es porque tiene una influencia demoníaca en su vida. Entonces no pueden convivir con otros por los pleitos, las contiendas, las palabras hirientes, el resentimiento. No pueden convivir. ¿Por qué? Porque no son dos, sino que hay tres. Y Satanás siempre busca dividir, pero Dios busca unir. Entonces una característica de una influencia demoníaca que altera la personalidad de alguien es el aislamiento, el no buscar unidad con los demás. Siempre está aislado, solitario, apartado, porque Satanás le pone vacío en su corazón. Y entonces su mente viene es: nadie me quiere, nadie me acepta, todo el mundo me aborrece. Y entonces empieza a enumerar una lista de las cosas que él siente en su corazón y niega el afecto de los demás. Hay gente que dice: es que mi papá no me quiere, es que mi mamá no me quiere, pero a él sí lo quiere. Pero como Satanás está influyendo en su vida, entonces le dicta eso a su corazón y entonces lo aísla. Entonces ni moraba en casa. Es una de las características de la alteración de la personalidad por los demonios. Insociabilidad, aislamiento, resentimiento. Se siente la persona rechazada, o sea, el rechazo. Entonces el rechazo es una obra de Satanás. Cuando una persona por cualquier circunstancia tiene un conflicto, Satanás se aprovecha y pone en esa persona rechazo. No voy donde la familia de mi esposo porque allá no me quiere. Hubo un percance, hubo una situación, entró un espíritu de rechazo y le ha hecho creer que no le quiere. Pero no es que no le quiere, sino que fue afectada por una circunstancia. Entonces, cuando desconocemos el mundo espiritual y cómo opera Satanás, somos víctimas de eso y nos perdemos lo mejor de la comunión, de la relación, porque hemos sido afectados por la obra de Satanás. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, no solamente para aplicárselo a otras personas,
sino para que esto sea un espejo en su vida. Con esto usted puede identificar qué está pasando con su vida. Usted tiene que identificar qué está pasando en el interior de su corazón. Quizá usted no tenga una posesión demoníaca porque usted es cristiano. Ningún cristiano que haya nacido de nuevo tiene posesión demoníaca, porque su posesión es de Cristo. El Espíritu Santo es quien está morando ahí. Pero si hay puertas abiertas en su vida por el pecado, la rebelión, la altivez, la desobediencia, puede tener una influencia demoníaca que puede alterar facetas de su comportamiento, de sus acciones, actitudes que dice: ¿yo por qué dije esto? ¿Yo por qué hice tal cosa? Fallé. Entonces es consciente y hay como un enlagunamiento de la personalidad. O sea que no sabe en qué momento toma actitudes que después pueden recapacitar y decir: no estuvo bien lo que hice porque eso no era correcto. Solamente en esta forma de la intervención de Satanás, que es la influencia demoníaca, ocurre eso. Pero en el caso de la posesión demoníaca no ocurre eso. La persona nunca es consciente de las cosas malas que ha hecho, sino que piensa que es parte de su personalidad. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, lo que estamos viendo con todo esto es que nosotros tenemos que entender. Cuando usted entienda esto, se le van a acabar los conflictos con los demás. ¿Por qué? Porque ya usted entendiendo esto, ya no va a ver la persona, va a ver la influencia demoníaca, va a ver la posesión demoníaca, va a distinguir, porque es una de las cosas más interesantes del Evangelio, que usted pueda discernir la personalidad de alguien a sus acciones. No todas las acciones de las personas hablan de la personalidad del individuo. Porque a veces por la influencia demoníaca hay actitudes en las personas que no hablan de su personalidad porque no corresponde a la vida de esa persona. Pero si usted no entiende esto, usted no va a ver al demonio actuando, influyendo en la persona, usted va a ver a la persona. Y cuando usted ve a la persona y si se fue contra usted, entonces va a venir aversión hacia esa persona, rechazo hacia esa persona, porque no ha discernido lo que está pasando. Eso es muy importante en nuestra vida cristiana, que nosotros lo conozcamos. Si usted lo desconoce, siempre tendrá conflicto. Sobre todo nosotros como pastores tenemos que tener una claridad absoluta del mundo espiritual, porque si usted no tiene una claridad completa del mundo espiritual, va a cometer errores, porque va a estar viendo demonios donde hay gente y va a estar viendo gente donde hay demonios. Entonces tenemos que tener esa absoluta claridad para que nosotros podamos hacer la obra de Dios. Mire, una de las cosas que busca el diablo es el aborrecimiento contra hermanos. Porque el que aborrece a su hermano es homicida. Y ningún homicida tiene parte en el reino de Dios. Entonces, como Satanás quiere que la humanidad se pierda, que los cristianos se pierdan, y como ve que ellos no les puede impedir que se congreguen, no les puede impedir que lean la Biblia, no les puede impedir que oren, dice: voy a ponerle aborrecimiento. Y busca la manera de influir en algunas personas y hacer que tengan comportamientos para que entonces aquel cristiano no vea lo que hizo el diablo, sino lo que hizo la persona. Y dice: me habló fuerte, me hirió, mira las palabras que me dijo. Entonces el diablo alcanzó el objetivo y te tragaste el anzuelo. Y cuando alguien se traga el anzuelo, el diablo ya tomó allí control. ¿Qué tenemos que hacer? Ser maduros espirituales, entender lo que dice la palabra de Dios, conocer el mundo espiritual. Si usted conoce el mundo espiritual, está perdido. Está perdido porque es fácil que Satanás le engañe.
endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Oiga bien, mire las características de los que están influenciados por demonios o posesionados por demonios. Y yo se las quiero enumerar para que usted las vea con claridad. No vestía ropa, o sea, lo que es desnudez, lo que es avergonzar el cuerpo. No moraba en casa, insociable, aislado, apartado. Y la vida en los sepulcros, o sea, todo lo que tiene que ver con muerte. Entonces, cuando alguien tiene una influencia demoníaca, toda su acción o su manifestación tiende a todo lo que tiene que ver con muerte. Satanismo, brujería, hechicería, ocultismo, tabla ouija, todo lo que tiene que ver con la muerte. Incluso formas de vestir que tienen que ver con los sepulcros. Se visten de negro, símbolos satánicos, calaveras. Todo esto tiene que ver con los demonios, porque la influencia del diablo en la vida de este hombre le impulsaba a todo lo que tiene que ver con muerte. ¿Por qué? Porque es el espíritu de maldad, de oscuridad, y Cristo es luz. Entonces todo lo que tiene que ver con el Señor es hacia la vida, hacia la luz. Pero lo que tiene que ver con Satanás es hacia la oscuridad y hacia la muerte. Entonces ahí tenemos que identificar cuál es la tendencia que tú tienes. Tienes tendencia a los sepulcros, que simboliza todo lo que tiene que ver con muerte, oscuridad, destrucción, entierro, sepulcro y todas estas cosas. Entonces, cuando usted discierne y entiende estas cosas, entonces le va a ayudar a usted a saber desempeñarse, y lo más importante, le va a ayudar a usted a no tomar un concepto apresurado acerca de la persona, sino que usted va a tener la madurez de decir: oye, esa persona está haciendo así, pero no es ella, es una influencia de mí. ¿Qué hace Satanás? Mostrarla para que tú veas su mala acción, para que o te vayas contra ella o la aborrezcas. Cuando la aborreces, te haces homicida, y ningún homicida tiene parte en el reino de los cielos. Entonces, esta es una cosa bien delicada que nosotros tenemos que crecer en el Señor. Usted tiene que crecer en Dios, y si alguna de estas cosas le está aconteciendo a usted, preste la atención, medite en ello. Una de las cosas que el diablo hace es condenarte. Y si el diablo consiguió condenarte, estás perdido. Tenemos que aprender a perdonar nuestros propios errores. Hay personas que son tan perfeccionistas que el día que fallan no se levantan más, porque no perdonan a nadie y menos se perdonan a ellos mismos. Entonces hay que entender que tenemos un espíritu renovado en Dios, que el Espíritu Santo mora en nosotros, y que cualquier acción que nosotros podamos hacer de pecado, de desobediencia, podemos ir al Señor y Dios nos puede perdonar. Si Dios nos perdona, ¿por qué tú mismo no te puedes perdonar? Amén. Amén. Al ver a Jesús lanzó un gran grito. O sea, cuando él vio a Jesús, lanzó un gran grito. O sea que cuando tuvo la oportunidad de ver a Jesús, tuvo una liberación. O sea que el encuentro con Jesús liberta de cautividad. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, para dos cosas. Número uno, para que tú busques liberación en Jesús. Si hay algo que está afectando tu personalidad por la influencia demoníaca,
El único remedio se llama un acercamiento con Jesucristo. Y Él te va a libertar. Y también te sirve para que otros sean libres. O sea, llevar a otros a ver a Jesús, a conocer su palabra, a ver su rostro, conocer su voluntad, su personalidad. Esto le va a ayudar a ser libre. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz. El hombre se doblegó delante de Jesús. Todas rodillas se doblarán delante del Señor. O sea que no hay demonios, que no hay poseídos, que no hay gente influida por espíritus inmundos que no se dobleguen delante del Todopoderoso que se llama Jesús de Nazaret. Eso significa que tenemos que tener confianza de que Dios, no importa la condición de la persona, hay una solución para que sea libre de esclavitud. Se llama Jesucristo. Puede ser el endemoniado más grande, puede ser el demonio más poderoso, puede ser la persona más influida por Satanás. Pero cuando se presenta delante del Señor, esas rodillas se doblan. Porque nada puede estar en pie ante la presencia del grande y el todopoderoso. Amén. Y postrándose a sus pies, clamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. La presencia del Señor atormenta a los demonios. La ausencia del Señor le da paz a los demonios. O sea que si usted mantiene su casa con la presencia de Dios, los demonios no pueden permanecer. Ellos son atormentados cuando nosotros estamos en función de las cosas de Dios. Por eso es que cuando estamos orando y clamando el poder de Dios, los endemoniados empiezan a revolverse, porque son atormentados por la palabra. Mire lo que dice: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. O sea, la orden de expulsar al demonio de ese cuerpo atormentaba a ese demonio. ¿Por qué ese demonio se atormentaba? Porque esa era su casa. Y si ese demonio salía, no tenía ya ese cuerpo para poseerlo y habitar allí. Esto nos enseña muchas cosas. Que los demonios están buscando un cuerpo para manifestarse. La Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos, buscando donde reposar y no encuentra. Entonces dice: voy a regresar a mi casa donde salí. O sea que los demonios por sí solos se secan, no pueden manifestar su naturaleza, necesitan un cuerpo. Entonces el cuerpo es el lugar donde el demonio se puede manifestar. Por eso usted ve espíritus de prostitución, espíritu de chisme, espíritu de engaño, espíritu de vanidad, etc. ¿Dónde los ve? ¿En las nubes? No, lo ve en las personas. Porque solamente en las personas los demonios pueden manifestar su naturaleza. Entonces el espíritu de homosexualidad se satisface cuando tiene un cuerpo que la acepta y le permite manifestarse. Entonces ahí ellos se pueden expresar su naturaleza. Es decir, que el diablo está buscando cuerpos. Los demonios buscan los cuerpos para poder satisfacer su naturaleza. Y si encuentran un cuerpo que les acomode todas las cosas, ellos se quedan ahí y no van a querer salir. Si encuentran un cuerpo que les brinde vanidad, entonces
viene un espíritu de vanidad. Dice, encontré una casa, ven corriendo, que aquí encontramos la vanidad. Y ese demonio se satisface en verse al espejo, en tomarse la foto, en arreglarse, todo esto, todo lo que es vanidad. Porque encontró un cuerpo. O sea, todo espíritu necesita un cuerpo para manifestarse. Aún el Espíritu Santo necesita un cuerpo para manifestarse. Entonces él encontró que en Jesús había un cuerpo en donde él podía manifestar su naturaleza. Y por eso cuando el Señor se bautizaba en las aguas de la Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él. Porque encontró un cuerpo donde manifestar la gloria del Todopoderoso. Y el Espíritu Santo está buscando morar en nosotros. Entonces tenemos que presentarle al Espíritu Santo una casa donde Él pueda habitar, que es nuestro cuerpo, y Él pueda manifestar el amor, la misericordia, la obediencia, la santidad, el poder, la gracia, el perdón, etc. Entonces los espíritus están peleando el territorio de los cuerpos. Entonces depende de ti. La casa que tú tienes, que es tu cuerpo, lo vas a tener dispuesto para quién. Entonces hay demonios que dicen, encontré un cuerpo donde yo puedo manifestar mi homosexualidad, y se introducen ahí y alteran la personalidad del individuo, y la alteran tanto que dicen, me tienen homofobia, me están rechazando. Influyen las leyes, influyen los gobiernos para que le den el permiso legal para poder habitar en esos cuerpos. Ellos están buscando cuerpos donde manifestarse. Y cuando encuentran ese cuerpo, entonces empiezan a manejarlo, a controlarlo, a amoldarlo a su naturaleza. Por ejemplo, ese espíritu de robo encuentra un cuerpo donde él pueda robar. O sea, el diablo, el espíritu del demonio, se satisface en robar. Y encontró el cuerpo, se metió allí, y tuve la tendencia de que aquella persona hasta inconscientemente roba. Hay personas que llegan a una casa y se van llevando el lapicero, se van llevando el cuchillo de la mesa, porque tiene un espíritu. Entonces los demonios pueden posesionar a las personas e influir en ellas para manifestar esa naturaleza. Cuando esto entonces ocurre, ya no vemos la personalidad del individuo tal y como es, sino alterada. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Y entonces nuestra personalidad tiene que ver con la palabra. Nuestra manera de desempeñarnos tiene que ser como hijos de Dios. Pero si el Espíritu Santo no encuentra cabida en nosotros, si la palabra no encuentra cabida en nosotros, entonces los demonios van a venir y van a habitar allí porque encontraron la mesa servida. Dijeron, aquí hay pecado, aquí hay rebelión, aquí hay vanidad, aquí hay lascivia, lujuria. Vengan, vamos a habitar en esta casa. ¿Y qué vemos? En la persona, ya no vemos la persona, vemos una manifestación que está lejos de la esencia que está en el interior. Vemos entonces personas que tienen comportamiento que decimos, no, pero esa muchacha mira cómo se viste, pero esa muchacha anda con el uno y con el otro, suelta uno y ya coge el otro, y tiene dos y tiene tres. ¿Por qué? Porque esa persona fue controlada por demonios, y entonces esos espíritus de inmundicia, de infidelidad, de toda obra inmunda empiezan a manifestarse en esa vida. Y dice, pero si el año pasado no era así, el año pasado no tenía los demonios, pero llegaron y alteraron la vida. Amén. Porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre,
estaba diciendo al Señor que no lo atormentara. Entonces usted decide atormentar a los demonios o que los demonios lo atormenten a usted. Que no hay otro. No hay otro. Que siempre un cuerpo tiene que estar poseído por algún espíritu. Nunca puede estar desocupado. Por eso es que en el mundo estamos poseídos por los demonios o influenciados por los demonios y nuestra personalidad es distorsionada. Y cuando venimos a Cristo, la idea es que nuestra vida sea poseída por el Espíritu Santo para poder desocupar las obras adversas que tienen que ver con el mundo de las tinieblas y poder nosotros manifestar los frutos del Espíritu. Entonces siempre un cuerpo tiene que estar influenciado por algún espíritu, y si no es por el Espíritu Santo, entonces tiene que ser por los espíritus antagónicos. Entonces, eso que dice la pastora, yo analicé en el fondo que hay algo muy interesante que ella dijo, y de pronto no lo digo con palabras precisas, pero es que hay una tarea. Cuando nosotros venimos del mundo, tenemos el compromiso y el deber de buscar una limpieza tal que el Espíritu Santo se pueda manifestar en plenitud en nuestra vida. Y lo que está ocurriendo con la iglesia en este tiempo es que la gente se limita, que ya recibe a Cristo y ya estoy bien. Y siguen cometiendo una serie de actitudes que se alejan de Dios, como siguen mintiendo, siguen engañando, siguen adulterando, siguen haciendo cosas que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque no han entendido que hay que desocupar completamente la casa y esa influencia de las tinieblas para que entonces el Espíritu Santo pueda morar poderosamente en nuestra vida. Amén. Pues hacía mucho tiempo se había apoderado de él. Oiga bien. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. O sea que los demonios pueden apoderarse de un individuo. Eso significa tomar un control absoluto de esa vida. O sea que ya esa personalidad quedó opacada, anulada, y ahora es el demonio quien se manifiesta. Yo he encontrado casos en que nos hemos tropezado con personas que tienen una posesión tal de los demonios que nosotros nos damos cuenta que ahí no está la persona. Ya no está la persona. La personalidad está bajo una esclavitud y un sometimiento que queda anulada, y son los demonios quienes toman control de esa persona y la conducen y la dirigen a hacer lo que quieren. Y eso se ve en brujos, por ejemplo. Los brujos que están bajo esa posición demoníaca, ya ellos no toman acción sobre su vida, sino que ellos están en la esclavitud de la brujería. Cuando viene el espíritu de homosexualidad, la personalidad de ese individuo queda atrapada. Ellos no tienen la fuerza para decir homosexualidad, vete porque yo soy el que soy aquí, sino que es tanta la opresión que está sobre ellos y el control que está sobre su vida, que queda anulada la personalidad y se manifiesta entonces una personalidad del demonio. Amén. Y eso ocurre en diferentes manifestaciones demoníacas, de chisme, murmuración, de robo, etc. Entonces, note que los demonios pueden tomar el control absoluto de la voluntad de un individuo y lo ponen a hacer cosas que la persona no sabe ni lo que hace. Por eso que de pronto usted ha oído noticias en donde alguien mató a otro y cuando lo investigan y le dicen, no, usted mató a otro, yo no sé por qué yo lo maté, yo no sé en qué momento yo lo maté, yo no sé por qué lo hice. Y la gente piensa que él está mintiendo, no está mintiendo, sino que es tanta la posesión que anula la personalidad
que ni siquiera muchas veces el individuo es consciente de lo que le está pasando o de lo que hace. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. O sea que los demonios en las personas pueden hacer que las personas tengan una fuerza descomunal. Un endemoniado puede ser una persona muy peligrosa por la fuerza demoníaca que está en él. Entonces, por más que él lo dice aquí, que rompía las cadenas, no me imagino